personaje bíblico que conocemos mucho. Hay un versículo en el libro de Josué que es el versículo preferido de muchas personas, ¿verdad? Como dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y decidí no usar ese versículo como versículo principal esta semana porque encontré otro que me gustó más. Y ese fue el que leímos en la lectura bíblica. Vamos a Números 27. Vamos a Números 27 y vamos a leer nuevamente el versículo 18. Y encontramos en Números 27, 18 una descripción muy interesante de Moisés, de Josué. Perdón, dice la palabra de Dios. Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, hombre en el cual hay, ¿qué hay? Espíritu, y pon tu mano sobre él. Y vamos a detenernos en esta frase, en el cual hay espíritu. Podríamos determinar que tenía el Espíritu Santo, pero también tener espíritu significa tener las cualidades que Josué tenía. Y esta semana vamos a estar estudiando a qué se refería el Señor cuando dijo que Josué era un hombre en el cual había espíritu. Y vamos a ver si nos podemos apropiar de ese espíritu que tenía Josué. El primer nombre de Josué fue Oseas. Ustedes recuerdan que Moisés le cambia el nombre a Josué en Números 13, 16. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 13, versículo 16. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra. A Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Y el nombre Oseas significa salvación. Moisés le cambia el nombre a Josué y Josué significa Jehová es salvación. Algunos de ustedes lo saben. El nombre de Josué y de Jesús es el mismo. Y Josué es la primera persona en la Biblia que incluye en su nombre el nombre de Dios. Porque el nombre de Josué significa Jehová es salvación. Y Josué es un tipo del Señor Jesucristo. Lo podemos ver en Hebreos capítulo 4, versículo 8. Acompáñenme en sus Biblias a Hebreos 4, versículo 8. Si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Así que Josué es un personaje de significado profundo para nosotros. Y vale la pena que nosotros estudiemos con profundidad la vida de este gran hombre de Dios. Así que, como les decía, Josué es la primera persona en la Biblia que recibe un nombre donde está el nombre de Dios,
Su nombre significa Jehová es salvación. Pero en esta mañana yo quiero que miremos, antes de entrar plenamente a la vida de Josué, miremos un poquito más de la vida de Moisés. La vida de Josué está íntimamente relacionada con la vida de su maestro. ¿Quién fue el maestro de Josué? Moisés. Y sabemos que el Señor fue el que le dijo a Moisés que escogiera ¿a quién? Que escogiera a Josué. El Señor le dijo, pon tu mano sobre él, porque es un hombre en el cual hay espíritu. Y durante todo el tiempo que Moisés pudo relacionarse con Josué, estuvo haciendo un trabajo de enseñarle por precepto, por ejemplo, para que Josué estuviese preparado para las responsabilidades que debía asumir. ¿Cuáles eran las características de Josué? Josué tenía varias virtudes de carácter, tales como valentía, perseverancia, prontitud, fidelidad, honestidad inquebrantable, abnegación, sabiduría y una fe dinámica en Dios. Y vamos a recordar algunos incidentes de la vida de Josué cuando él demuestra cada una de estas características. Valentía. Un momento en que Josué demostró valentía. ¿Recuerdan cuando regresan los espías? Y él se enfrentó a todos ellos junto con Caleb para decirles que debían subir y tomar la tierra. Fue valiente. Josué también fue perseverante y fiel toda su vida. ¿Recuerdan una de las últimas palabras de Josué? ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Perseveró siempre en serle fiel a Dios. Honesto, siempre fue honesto. Abnegado, tenía sabiduría y esa fe dinámica en Dios. Y vamos a tener oportunidad de estudiar la fe de Josué cuando le pidió a Dios quizás uno de los milagros más grandes que hay en la Biblia. ¿Y recuerdan ese milagro? Hizo que el sol se detuviera. Hay que tener mucha fe para lograr eso. Y todas estas cosas vamos a estarlas estudiando esta semana en la vida de este gran hombre. Así que hagamos un poquito de contexto con Moisés. La nación de Israel había crecido en fortaleza y en número y estaban preparándose para conquistar la tierra. Recordemos, el plan de Dios no era que el pueblo de Israel durara 40 años para llegar a Canaán. Fue por su incredulidad que ellos duraron 40 años. El plan de Dios era más corto. Algunos calculan que en 2 años ellos habrían llegado a Canaán. Podrían haber llegado antes, pero el Señor tenía un proceso de depuración antes que ellos llegaran a Canaán. Pero por la incredulidad del pueblo, y en ese momento de incredulidad, comienza el protagonismo ¿de quién? De Josué. Pero vamos a ver un poquito lo que antecedió ese momento de incredulidad. Porque las lecciones que nosotros aprendemos de las vidas de estos hombres y mujeres de la Biblia son, como dice el apóstol, para nuestra admonición.
Debemos aprender de ellos para poder servir mejor al Señor. Así que encontramos el pueblo de Israel listo para entrar a la tierra prometida. Ya había pasado el Sinaí, ya habían pasado las penurias, ¿verdad?, que habían tenido en el desierto y estaban listos para entrar. Este logro sería el más grande en la historia del pueblo de Israel. Nada impedía que ellos entraran a la tierra, excepto una decisión que su líder tomó. ¿Y qué decisión fue la que el líder tomó? Vamos a abrir nuestras Biblias en Números capítulo 13. Números capítulo 13. La Biblia es muy interesante y hay que leerla en todas sus dinámicas, porque la Biblia es un libro que nos revela el actuar de Dios con el hombre. Y es muy interesante que cuando nosotros leemos la Biblia podamos discernir los propósitos divinos y cómo Dios se relaciona con nosotros. Escuchen cuidadosamente. Jehová habló a Moisés y le dijo, ¿qué le dijo Jehová a Moisés? Envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Versículo 3 nos dice, entonces los envió Moisés desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué concluimos al leer Números 13? Era el plan de Dios enviar a los espías. Ahora vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 1. Y por eso la hermosura de la palabra de Dios es esa dinámica que nos muestra cómo Dios se relaciona con nosotros. Deuteronomio 1, versículo 19. Recuerden, el libro de Deuteronomio, ¿qué significa? Segunda vez, ¿verdad? En Deuteronomio, Moisés repite y amplía. Y vamos a ver cómo él amplía la historia del pueblo de Israel. En el nombre original, ¿verdad?, significa repetición de la ley. Pero ese no es el nombre que tenemos hoy en día. Hoy en día el nombre viene de la traducción griega, ¿verdad?, de la Septuaginta, y significa segunda ley. Leemos Deuteronomio 1:19. Cuando salimos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto, por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces os dije, ¿quién está hablando, Josué o Moisés? Moisés, muy importante. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. ¿Qué les dijo Moisés? Tomen posesión de la tierra, no teman ni desmayen. ¿Y qué dice el versículo 22? Pero
Pero os acercasteis todos. ¿Cuántos? Todos. A decirme, enviemos hombres delante de nosotros que reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Pero en Números dice que Dios fue el que le dijo. Y aquí nos dice que ellos vinieron a Moisés y le dijeron. Para la mente occidental, estos pasajes bíblicos nos hablan de contradicción. Para la mente hebrea, estos pasajes bíblicos nos hablan de la dinámica de cómo Dios se relaciona con la humanidad. Y vamos a mirar esa dinámica para que ustedes la entiendan claramente. Versículo 23. La propuesta me pareció bien. ¿Qué dice Moisés? Si nosotros leemos superficialmente diríamos, oye, Moisés terrible. Primero dice que Dios le dijo y ahora dice que ellos son los responsables. Pero leyendo bien nos vamos a dar cuenta los propósitos de Dios. La propuesta me pareció bien y tomé 12 hombres de entre vosotros, un hombre por cada tribu. ¿A qué conclusión podemos llegar? Bueno, nosotros tenemos una gran ventaja. ¿Y cuál es esa ventaja? Tenemos el espíritu de profecía. Vamos a leer una cita del espíritu de profecía para después volver al relato bíblico. Estamos leyendo de Patriarcas y Profetas, la historia de los patriarcas y profetas, capítulo 34, página 359. Escuchen lo que dice la pluma inspirada. 11 días después de abandonar Horeb, la hueste hebrea acampó en Cades, en el desierto de Parán, cerca de las fronteras de la tierra prometida. Allí el pueblo propuso que se enviaran espías a reconocer el país. Pero Números nos dice que el Señor fue el que le dijo. Y ahora el espíritu de profecía nos dice que fue ¿quién? El pueblo. Vamos a seguir estudiando. Moisés presentó el asunto al Señor y le fue concedido el permiso. Cuando leemos en Números 13 que el Señor le dijo, ¿qué está diciendo? Si no tuviésemos la historia completa, llegaríamos a la conclusión, Dios le dice, manda a los espías, y resulta que enviar los espías, ¿qué fue? Fue un error. ¿Y cómo sabemos que fue un error? Por el resultado que se tuvo. ¿Y cuál fue el resultado? Y cuando leemos toda la historia bíblica, nos podemos dar cuenta que 40 años después, Josué manda espías nuevamente. Pero Josué no repite lo que había hecho su maestro Moisés. ¿Y qué fue lo que hizo Josué que fue diferente a lo que hizo Moisés? ¿Qué fue diferente? Número 1, mandó 2, no mandó 12. También, ¿qué hizo Josué diferente? Los mandó en secreto. El pueblo no supo que él había mandado esos espías. Y les dijo, cuando regresen, me van a dar el reporte ¿a quién? A mí. Si traían un reporte desfavorable, ese reporte no iba a llegar a oídos ¿de quién? Del pueblo.
toda esa historia bíblica nos enseña muchas lecciones. Moisés presentó el asunto al Señor y le fue concedido el permiso. Así que cuando leemos que el Señor le dijo a Moisés, y regresemos a números 13, para que no perdamos la exactitud de la palabra de Dios. 13:1, Jehová habló a Moisés y le dijo, envía unos hombres que reconozcan la tierra. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Actuando sobre el pedido que había hecho el pueblo. Y la sierva de Dios nos dice que Dios le concedió el permiso. El Señor le concedió el permiso. Josué quiso aprender no vivir en el permiso de Dios, sino en la providencia de Dios. Y hay una diferencia entre vivir bajo el permiso de Dios y vivir en la providencia de Dios. ¿Qué pasó? El Señor da el permiso y los espías se envían. En lugar de tomar a Dios como su fuente de sabiduría, Moisés escuchó al pueblo y decidió que sería sabio ejercer precaución antes de tomar este siguiente paso. Y en Deuteronomio leemos que les dice Moisés al pueblo, ustedes se acercaron a decirme, mandemos hombres, ¿y qué dijo Moisés? La propuesta me pareció bien. Así que Dios le da el permiso, se escogen a estos 12 hombres, salen a mirar la tierra. 40 años después, Josué envía a los 12 espías y los envía a espiar ¿qué? ¿Recuerdan? ¿Por qué solo a Jericó y por qué no a toda la tierra? Moisés envió a los espías a explorar ¿qué? Toda la tierra. Josué no quería un reporte que fuese a desanimar el pueblo. Así que les dio una tarea pequeña. Josué determinó que iban a conquistar a Canaán de una vez todo el territorio. No, una ciudad a la vez. Y muchas veces nosotros en nuestras vidas hacemos planes tan amplios y tan abarcantes que cuando vemos la enormidad de la tarea que ocurre, nos desanimamos. Cuando el pueblo de Israel vio la enormidad de la tarea, cuando reciben el informe de los 12 espías, de los 10, ¿verdad? Porque 2 dieron un informe positivo. ¿Qué pasó con el pueblo? Se desanimó. ¿Qué dijeron? No somos capaces. Pero Josué 40 años después envía 2 y les manda que espíen solo a Jericó. Iban a tomar una ciudad a la vez. Todas estas lecciones que encontramos en la palabra de Dios nos enseñan cómo podemos nosotros vivir de tal manera que podamos cumplir mucho mejor la voluntad de Dios para nosotros. 10 de los 12 espías no tenían determinación. ¿Y qué significa la palabra determinación? Firmeza de propósito. Una decisión firme en un curso de acción. Y Josué era un hombre con determinación. Caleb era un hombre con determinación. Y para servir al Señor necesitamos tener determinación, un propósito firme.
10 de los 12 espías no tenían determinación y trajeron de regreso un informe desanimador. 2, Josué y Caleb, regresaron. También su reporte era en completo contraste con el de los demás. Pero ¿qué reporte pudo más? El de los 10. El de los 10. El pueblo se puso al lado de los 10 espías desanimados y todo el pueblo perdió su ánimo. Y lo perdieron de una manera desproporcionada. ¿No les ha pasado a ustedes que en algunos momentos, ante circunstancias que nos ocurren, reaccionamos de manera desproporcionada? ¿Les ha pasado alguna vez que uno se sale de sus cabales y hace cosas que normalmente uno no hace? El pueblo de Israel en ese momento, cuando estaban en las fronteras de la tierra prometida, reaccionaron de una manera desproporcionada. Bueno, Satanás usó el reporte de estos espías para traer al pueblo un espíritu de rebeldía. Y ese espíritu de rebeldía fue tan fuerte que a qué conclusión llegó el pueblo. Números capítulo 14. Los israelitas se rebelaron contra Jehová. ¿Y de qué manera se rebelaron? Entonces toda la congregación, Números 14:1, gritó y dio voces. Ustedes se pueden imaginar a 2 millones de personas gritando y dando voces. Y el pueblo lloró aquella noche. Imagínense la algarabía de toda esa gente llorando toda la noche. Todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Y toda la multitud les dijo, ¿qué dijeron? Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Pero no se quedaron allí. ¿Qué añadieron? Ojalá muriéramos en este desierto. ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros, designemos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Fue un castigo arbitrario de parte de Dios? ¿Qué hizo el Señor? Está bien. Así como Él les dio permiso y aceptó la propuesta, que no era buena, de mandar 12 espías, Dios ahora ¿qué hace? Les concede lo que ellos piden. Y les dice, ¿está bien? Entonces, ustedes se van a quedar acá. Versículo 20. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado. ¿Por qué dice Dios, yo lo he perdonado? Porque Moisés le pide a Dios, Señor, perdona ahora la maldad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta acá. ¿Qué había hecho Dios desde que sacó el pueblo desde Egipto hasta las orillas de la tierra prometida? Perdonarlos, porque se portaron muy mal. ¿Qué respondió el Señor? Yo lo he perdonado. ¿Podemos entender nosotros el perdón de Dios? Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, pero tan ciertamente como vivo y mi gloria llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, los que me han tentado ya, ¿cuántas veces? 10 veces. Y no han oído mi voz, verá la tierra que juré dar a sus padres. No, ninguno
de los que me han irritado la verá. Solamente quienes fueron exentos de esa sentencia: Josué y Caleb. ¿Quiénes murieron? La palabra de Dios nos dice, no fueron todos. ¿Quiénes fueron? Todos los mayores de 20 años. Todos ellos murieron en el desierto, porque creyeron un informe distorsionado, porque no quisieron creer el informe que trajeron Caleb y Josué. Como consecuencia de la desobediencia, Dios permitió una serie de eventos trágicos. Por su desobediencia y falta de fe, nunca alcanzaron el objetivo y murieron en el desierto. Uno de los dos hombres que pudieron entrar aprendió una lección muy grande. Él revisó cuidadosamente lo que él habría hecho si él hubiese sido el líder. Unos pocos años más tarde, este hombre fue escogido para asumir el liderazgo. Ahora Josué tenía la oportunidad de poner en operación el plan de acción que le iba a permitir a la nación conquistar la tierra como Dios se lo proponía. Llamó a dos hombres de confianza y les dio las instrucciones. Debían hacer el mismo trabajo que hicieron los 12, 40 años atrás, pero con una perspectiva diferente. Estos hombres hicieron bien su trabajo, regresaron con la información, los israelitas siguieron adelante y conquistaron la tierra y subyugaron a las naciones. ¿Qué factor es determinante aquí? ¿Por qué la iniciativa con los 12 fracasó y esta segunda iniciativa 40 años después tuvo éxito? ¿Qué pasó? Los primeros habían hecho un trabajo donde querían conocer toda la tierra. Este trabajo abrumó a estos hombres. Y aunque vieron tantas cosas positivas, regresaron con un informe negativo. Josué aprendió que para completar una tarea que parece imposible, primero hay que concentrarse en metas más pequeñas y que se pueden alcanzar. Por eso envió a sus dos hombres a espiar una sola ciudad, un solo lugar a la vez. Y estas lecciones de la vida de Josué son lecciones muy importantes para nosotros y nos ayudan para poder tomar las decisiones correctas. ¿Qué pasa cuando nosotros insistimos y le pedimos a Dios algo? ¿Qué pasa? Vamos a terminar leyendo esta hermosa cita. También en Patriarcas y Profetas, página 418. Y el hermano White se está refiriendo a Balaam. Y ustedes recuerdan la historia de Balaam. ¿Bien? ¿Y quién era Balaam? Era un profeta. ¿Había sido un profeta que Dios había usado en el pasado? Sí. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 418. Hoy son miles los que siguen una conducta parecida. Recuerden que estamos leyendo esto en el contexto de que el pueblo le dice a Moisés, enviemos estos hombres, a Moisés le parece bien, ¿y qué dice la palabra de Dios? El Señor le dio su permiso. Hoy son miles los que siguen una conducta parecida. No tendrían dificultad en comprender su deber
si éste armonizara con sus inclinaciones. Cuando el deber armoniza con mis inclinaciones, ¿qué ocurre? Es muy fácil, ¿verdad? Comprender la voluntad de Dios. Lo hayan claramente expuesto en la Biblia o lisa y llanamente indicado por las circunstancias y la razón. A veces el deber lo encontramos como claramente expresado en la Biblia. Pero otras veces, ¿dónde se encuentra el deber? Lisa y llanamente indicado por dos cosas: circunstancias y la razón. Y cuando hablamos de circunstancias, estamos hablando de la providencia divina. Así que muchas veces el deber está expuesto claramente en la Biblia, en otras ocasiones por las circunstancias y la razón. Un ejemplo de un deber que está claramente expuesto en la Biblia. Algunos de ustedes pueden pensar en un deber que nosotros pudiésemos encontrar claramente expresado en la Biblia. Queremos saber la voluntad de Dios en cierta área de nuestra vida y allí en la Biblia está claramente demostrado. Hay muchos, pero a ver, alguien que se acuerde de uno solo. Muy bien, correcto. Ahí está claramente que demostrado en la Biblia. ¿Y encontramos personas que andan confundidas con el yugo desigual? Sí. Pero está claramente demostrado en la Biblia. Pero hay otras cosas que están indicadas ¿por qué? Por las circunstancias y la razón. Había un versículo, un mandato en la Biblia que le dijera donde Balaam pudiese comprobar que no debía ir con Balac. El principio era no codiciarás, correcto. Pero él podía haber dicho, bueno, es que yo no voy a codiciar, yo voy a hacer obra misionera. Pero las circunstancias y la razón que le decían. ¿Cuáles fueron las circunstancias? El Señor directamente le dijo que no vayas. Después, la circunstancia de un burro hablándole. Después, la circunstancia de encontrarse ¿qué? Un ángel en el camino. Fueron obstáculos que Dios le puso. Así que, si no tenemos un claro, así dice el Señor se encarga de ¿qué? De colocarnos obstáculos. Cuando Moisés escucha al pueblo que le pide enviemos 12 espías, ¿cuál era la motivación del pueblo? ¿Cuál era? Comprobar. Después de tantas evidencias que Dios les había dado con el maná, con la nube, con la columna de fuego, con la destrucción de los egipcios, con las 7 plagas, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Todavía no había aprendido a confiar en Dios. Y dicen, necesitamos la evidencia que estos 12 hombres nos den. El Señor da el permiso. ¿Y qué pasó? Ustedes conocen el resto de la historia. Ahora, es muy importante, el permiso de Dios no condiciona la respuesta del hombre. ¿Pudieron estos 12 espías haber traído un reporte positivo? Claro que sí, por supuesto. Ahora, habiendo traído un reporte negativo, el testimonio de Josué y Caleb pudo haber revertido la influencia negativa de esos 12 hombres. ¿Qué piensan ustedes? ¿O nosotros estamos determinados a una acción de manera inalterable? Ellos dos pudieron haber revertido el efecto, pero el pueblo ¿aceptó el mensaje de ellos dos? No lo aceptó. Dios trabaja
con el mejor plan, tratando de que nosotros podamos tener los mejores resultados. Pero a veces nosotros insistimos y el Señor, ¿qué hace? Permite. No es su providencia, pero es su permiso. Josué aprendió que era mejor trabajar bajo la providencia de Dios y no bajo el permiso de Dios. Terminemos la lectura. Pero porque estas evidencias contrarían sus deseos e inclinaciones, con frecuencia las hacen a un lado y pretenden acudir a Dios para saber cuál es su deber. Aparentan tener una conciencia escrupulosa y en fervientes y largas oraciones piden ser iluminados. Pero Dios no tolera que los hombres se burlen de Él. ¿Qué no tolera Dios? Que nos burlemos de Él. Gálatas capítulo 6, que nos dice, todo lo que el hombre siembre. Pero ¿cómo dice ese versículo? ¿Cómo comienza? Dios no puede ser burlado. Y aquí leemos, Dios no tolera que los hombres se burlen de Él. A menudo permite a tales personas que sigan sus propios deseos y sufran las consecuencias. Y Dios permitió que el pueblo de Israel sufriera ¿qué? Las consecuencias de su mal proceder. ¿Cómo podemos aprender nosotros de la vida de estos grandes hombres, de sus errores, de sus aciertos, para aplicarlo en nuestra experiencia? 40 años después, Josué determinó hacer las cosas diferente. ¿Y cuál fue el resultado? Tomaron la ciudad de Jericó y el pueblo entró triunfante. ¿Toda la vida de Josué fue sin errores? Bueno, esta semana vamos a seguir estudiando y aprendiendo más acerca de lo que este gran hombre de Dios pudo hacer gracias a su fe, su determinación, su perseverancia y su honestidad. Que el Señor les bendiga.